Hoy te platicaré del autobús en el fuego cruzado en Michoacán. Imagina que vas a trabajar, te trasladas en autobús con otras personas, con otras familias, cuando de pronto te percatas que durante el trayecto quedaste en medio de un enfrentamiento entre un grupo delictivo y policías en medio del fuego cruzado en donde están siendo usadas armas de alto calibre. Bueno, pues esto ocurrió hace unas horas en el estado de Michoacán. Aquí se llama Charapendo, Michoacán, sí. Yo tampoco soy de aquí, yo soy de Jalisco y nomás vengo de paso, pero pues mire, venía a trabajar. Ay, Diosito santo, hoy no muero. Te acabo de mostrar solo 19 segundos del video de más de 2 minutos de duración que fue grabado por un testigo de este hecho. Tan solo en este fragmento hay muchos elementos que revisar, como que se escucha un bebé en el autobús y se identifica claramente el lugar en donde sucedió. Antes de mostrarte el video completo, vamos a contextualizar. Como ya escuchaste, esto sucedió aquí, en la localidad de Charapendo, municipio de Gabriel Zamora, Michoacán, sobre la carretera Uruapan, Lombardía. Según informaron las autoridades, esto ocurrió a las 9 de la mañana de hoy, sábado 26 de agosto. Apenas unas horas antes, en esta entidad pasaron otras muchas cosas. Por ejemplo, ayer sobre la carretera Apatzingán-Chiquinhuitillo, un grupo de cortadores de limón que iba a bordo de una camioneta fue interceptado por hombres armados alrededor de las 5:30 de la mañana. Los jornaleros iban a un campo limonero, pero los delincuentes los detuvieron, los obligaron a bajarse de la camioneta, les echaron una bomba molotov al motor del vehículo y la camioneta se incendió. Los limoneros lograron huir ilesos, pero los delincuentes también se dieron a la fuga de manera impune, pese a que tras este reporte fue desplegado un operativo. El caso se hizo más complejo cuando la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que este vehículo incendiado tenía reporte de robo, de tal forma que ya no era posible saber hasta dónde llegaba la mano de la delincuencia. Así quedó la camioneta, que, como ya te decía, no hubo personas lesionadas. Lo cierto es que este hecho recordó la serie de extorsiones de la que están siendo objeto los limoneros en esta entidad. Apenas el 18 de agosto un grupo armado interceptó otra camioneta de limoneros en el camino a Tepetates, en el municipio de Apatzingán, y le prendió fuego. Derivado de este hecho del 18 de agosto, 4 días después, el 22 de agosto, en Apatzingán aparecieron mantas como esta que te muestro en pantalla, en donde los limoneros pedían el apoyo al gobernador, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Ejército, y al partido de Morena para que le ayuden a limoneros de 17 comunidades que están siendo víctimas de extorsiones de los caballeros templarios, quienes aseguran los amenazan de quemar empaques y camiones. Si lo notas, estas mantas no están firmadas por nombre y apellido, precisamente por temor que tienen los limoneros ante los delincuentes, y se identifican solamente como productores y empacadores del Valle de Apatzingán. La respuesta del gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, fue levantar suspicacia en contra de los mismos limoneros y acusarlos de posible encubrimiento de sus propios extorsionadores, porque aseguró que no habían presentado denuncias por estos hechos. Aunque, hay que decirlo, los productores de limón no han presentado denuncias por estos. Entonces los convocamos a que presenten las denuncias, aunque ya hay una de oficio por el tema en este sentido. Claro que ayudará muchísimo si ellos presentan alguna denuncia anónima para dar mayores elementos, porque si no, pues estarían encubriendo. Fíjate nada más, bandas de delincuentes estarían encubriendo a sus propios extorsionadores. Eso sería muy grave, ¿sí? Entonces, el Estado está actuando, ¿sí? Y mi mensaje será ese, a que también, porque me informa el secretario de Gobierno que no han querido reunirse los productores, entonces hay algo muy raro, muy extraño.
Quien se puso del lado de los limoneros fue el padre Gregorio López Jerónimo, mejor conocido como el padre Goyo, quien en su momento fue integrante de Autodefensas. Señores, el problema no son los cárteles, no son los delincuentes, el problema son los narcopolíticos que tenemos. Hoy el alcalde de Apatzingán no ha hablado nada de los cítricos. Hoy, por esta bolsa de limones que corté en mi propia huerta, soy un delincuente. Tenemos el problema. Hoy está paralizada la ciudad y no ha hablado nada. Y no ha hablado nada el pelele del alcalde porque es parte del problema. Él vendió la ciudad en su primer trienio a los templarios y hoy en el segundo trienio lo ha vendido a los viagras. Hoy la disputa entre esos cárteles por cobrar la cuota a los 100 empaques que hay de limón solo en la ciudad nos tiene paralizados a todos. Es hora de que hagan algo. Yo les regalo las esposas para que vengan por este delincuente que se dice patrón. Y le recuerdo a ese pelele de la delincuencia organizada que yo soy con el pueblo su patrón, quienes le pagamos y le pagamos muy bien, para que tenga hoy sus cantinas allí que ha instalado en la ciudad. Ha convertido la ciudad de Apatzingán de la Constitución en la ciudad Apatzingán de la prostitución. Se ha prostituido el alcalde con la delincuencia organizada. Es hora de actuar. Atención con las declaraciones del padre Goyo, ya te traeré un video más adelante sobre sus señalamientos y su trayectoria. La invitación es que te suscribas a este canal y que actives la campana de notificaciones. Pero regreso al caso de los limoneros. Después de todo esto, la quema, deslindes y cruce de acusaciones, llegó la denuncia formal. Te estoy mostrando el documento solicitado por el gobernador para demostrar, según él, que los limoneros no encubren a sus propios extorsionadores a quienes les quemaron las camionetas. Pero más allá de los dimes y diretes, en los hechos, la denuncia ya está interpuesta. Pero al momento en que hago este video, las autoridades no han detenido a los delincuentes. Es decir, no estamos ante limoneros que no denuncian, sino ante autoridades que no resuelven, que no detienen. Otro caso ocurrido en Michoacán el pasado jueves 24 de agosto sucedió en el municipio de Buenavista. Un autobús que trasladaba personal del centro penitenciario de Tazumbos, que está en el municipio de Jilotlán, en el estado de Jalisco, fue atacado con bombas molotov cuando pasaba por Buenavista, Michoacán, sobre la carretera Apatzingán-Buenavista a la altura de la comunidad de Santana Amatlán. Sobre este hecho no hay postura oficial, pero sí fue consignado la agresión por medios locales que aseguran que esto sucedió alrededor de las 10 de la noche del jueves, en donde hubo varios lesionados que fueron trasladados al Hospital General de Apatzingán. Según los reportes de la prensa local, los trabajadores son originarios de Apatzingán, pero laboran en el centro penitenciario de Tazumbos, motivo por el cual el mismo penal les ofrece el servicio de transporte. La única confirmación oficial de esta agresión llegó por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, que detalló que las investigaciones corren a cargo de la Fiscalía del Estado y que fue reforzada la vigilancia en la zona. Y atención, porque aunque no vivas en Michoacán, ante todos estos acontecimientos, diversas organizaciones transportistas, tanto de pasajeros como de mercancías, han comenzado a proponer un paro nacional ante la inseguridad en las carreteras. Ayer la Confederación Nacional de Cámaras Industriales se pronunció sobre este hecho y pidió a las autoridades que mejoren los planes de vigilancia en carreteras para que garanticen la seguridad de los transportistas y pasajeros y para que detengan a los grupos delictivos. Y 2, envió una invitación a estas organizaciones transportistas para que no hagan un paro nacional, debido a que provocarán afectaciones mayúsculas a la actividad económica y afectarán a miles de usuarios. El del paro, será otro tema que estaré monitoreando en este canal, así que nuevamente te recuerdo y te invito a que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones. Pero bueno, ¿qué pasó hoy en el municipio de Gabriel Zamora, en Michoacán? En la localidad de Charapendo hubo un enfrentamiento entre policías y un grupo delictivo
no identificado hasta este momento por las autoridades. Alrededor de las 9 de la mañana sucedió este enfrentamiento. Este hecho fue consignado y grabado por un pasajero de un autobús que iba circulando en la zona sobre la carretera Uruapan, Lombardía, cuando habían quedado en el fuego, se dieron cuenta que habían quedado en el fuego cruzado. El balance, según se ha informado, es de 2 presuntos delincuentes abatidos y 5 agentes heridos, en un enfrentamiento que fue seguido por un operativo de la Guardia Civil, el Ejército y la Policía Municipal, en donde fueron asegurados un vehículo volcado y armamento. Ahora sí, te muestro el video completo grabado desde el interior del autobús que quedó en el fuego cruzado, autobús donde por fortuna nadie resultó herido. Te lo muestro, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Al piso, señora, así totalmente, porque tenemos más protección tirados totalmente planos que si hacemos si nos agachamos o presentamos cuerpo. Sí. Dios nos libre de todo esto y ojalá y salgamos bien. Dios nos proteja, ¿no? Dios nos proteja. Sí. Dios nos proteja. Hoy no más, hoy no más. ¿Cómo se llama aquí? Aquí se llama Charapendo, Michoacán, sí. Yo tampoco soy de aquí, yo soy de Jalisco y nomás vengo de paso, pero pues mire, venía a trabajar. Ay, Diosito santo, hoy no más. Ay, Dios. Pues ni modo. Nos tocó en el punto que menos deseábamos. Yo pienso que nadie de ustedes quería estar aquí en este momento. ¿Oye? Sí, aquí en el piso, mi